Shiloh, Costa Rica, presenta la cápsula Mujer de Dios, diseño y propósito de Dios para ti mujer, presentado por la pastora Rocío Campos. Bienvenidos. Abundantes bendiciones nos conceda el Señor este día. Soy de nuevo su hermana Rocío Campos a través de Shiloh Radio. En la serie Mujeres de Influencia, hoy quiero hablarles acerca de una mujer llamada Jocabed. Su nombre significa Yahweh es mi gloria. Creo firmemente que cuando Jocabed nació, Dios había diseñado en ella un vientre profético. Un vientre de donde iban a nacer tres personalidades, tres personas sumamente importantes, como lo dice Miqueas 6:4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Jocabed nació en un mundo donde su pueblo era esclavo, donde estaban acostumbrados a hacer ladrillos para las construcciones, para los edificios de los egipcios. Vivió en un momento sumamente importante. Ella se había casado con Amram, que era de su misma línea, que era de su misma familia, también de la tribu de Leví, que más adelante llegaría a ser la tribu sacerdotal, cuando el Señor los estableciera así en medio del desierto. Para esta época, Jocabed, Yahweh es mi gloria, había tenido a un hombre llamado Aarón y a una mujer llamada María. Como leí en Miqueas capítulo 6, fueron líderes, fueron dos hombres y una mujer que Dios escogió, y creo que el diseño de Dios estaba escrito en el vientre de aquella mujer, que de un solo vientre nacieran tres líderes poderosos. Aarón representando al sacerdocio, María representando a lo profético, y Moisés, el gran pastor de Israel, el gran legislador. Pero ocurre un acontecimiento sumamente importante. El pueblo de Israel se había crecido, había multiplicado abundantemente, a tal punto que el faraón de ese momento sintió miedo. Tuvo mucho miedo de que aquel pueblo, al seguirse multiplicando, se convirtieran en un ejército y se levantaran en contra de ellos. Por eso dio la orden de que a todos aquellos niños, los que nacieran varones, los tiraran al río Nilo para que se ahogaran. Aquel río era un río no muy limpio, de gran corriente, que se desbordaba en el invierno, plagado de animales. Y todos los niños estaban siendo lanzados ahí. No había día en aquella época en que no hubiera llanto, en que no hubiera clamor, en que no hubiera sufrimiento, gritos de desesperación de las madres, porque el gobierno llegaba y les hacía arrebatados sus hijos y los tiraban al río Nilo. Los tiraban ahí para que se ahogaran. Solamente las mujeres, las que el faraón consideraba que no se iban a convertir en un ejército para destituirlo a él, tenían el derecho a vivir. Supongo que todo el embarazo de Jocabed fue como una tortura. Ahí no habían ultrasonidos, ahí no había ninguna tecnología. Estaba esperando para ver qué nacía, si era un hombre con aquella angustia de que tenía que morir, o si era una mujer. Pero Jocabed, como su nombre lo dice, Yahweh es mi gloria. Ella era una mujer que creía, era una mujer que tenía la confianza en el Dios Todopoderoso. El día que nació Moisés, quizás hubo un poco de incertidumbre como seres humanos que somos. Comenzó a amamantarlo y ella tomó la decisión de que no iba a decir que había parido un varón, no iba a decir de que había tenido un niño, sino que lo ocultó.
Cada vez que Moisés lloraba, me imagino que le tapaban su boca. Hay algunos escritores, algunos eruditos que piensan que la tartamudez de Moisés se debió a eso, a que él no pudo llorar durante los primeros 3 meses de nacimiento, ya que se lo impedían de alguna manera para que no se dieran cuenta que en aquella casa había un varón. Durante aquellos 3 meses, María, su hermana, estuvo apoyando a su madre. Se convirtieron en una pareja, en 2 mujeres inseparables. Comenzaron a planear una estrategia, pero antes de que llegara a la mente de ellas, había llegado a la mente y al corazón de Dios, porque ya Dios tenía el diseño divino de quién iba a ser Moisés. Nos dice la Biblia que ella desafió la orden y decidió esconder a su hijo, que no se llamaba Moisés, tenía un nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio. Y durante aquellos 3 meses, el Señor vino y le reveló, porque únicamente por revelación divina, ella comenzó a tejer con juncos, a tejer una canasta, comenzó a calafatearla, comenzó a llenar cada espacio, comenzó a llenar cada lugar con brea, diciendo: mi hijo no se va a ahogar como los demás, mi hijo no va a morir en el río comido por los animales. Cada momento que ella podía tejer era la declaración de una palabra acerca del bienestar que iba a tener su hijo, que llegó a ser Moisés. Después de un planeamiento estratégico, esta mujer de influencia se da cuenta que la hija del faraón llegaba cada cierto tiempo a bañarse. Como les enseñé al principio, ya este diseño había surgido en la mente divina de Dios. Y entonces María, que estaba siempre junto a su madre, tomó al niño y lo puso en aquella canasta. Y lo dejó ir con la seguridad de que no iba a morir ahogado, porque su madre, una mujer de influencia, había trabajado durante largas horas, tapando cada hueco, tapando cada hendidura para que el agua no penetrara. Éxodo capítulo 2 y el versículo 3 nos dice que estaba ahí la hija de Faraón. Esta mujer, muchos dicen por coincidencia estaba ahí, porque acostumbraba a llegar a bañarse. Creo en el diseño divino que ya él sabía que esta mujer iba a ser tocada, y ella fue preparada también desde el tercer cielo para que se convirtiera en la madre sustituta de Moisés. Dice Éxodo capítulo 2, tomó a su hijo y lo puso en una canasta cubierta de brea y lo dejó entre las cañas a la orilla del Nilo. Solamente una mujer de influencia, solamente una mujer que tuviera tal grado de convicción de que Dios iba a hacer algo por su hijo, podía tener ese desprendimiento con esa seguridad de que su hijo no moriría en el transcurso del río que tenía que atravesar. Gloria al nombre del Señor. Y la historia conocida por todos. María llega cuando las siervas de aquella mujer egipcia le dicen que han encontrado un niño. Entonces aparece María y ya estaba planeado ante aquella mujer y le dice lo que necesitas, porque se dieron cuenta que la vestimenta, que la fisonomía de aquel niño era de los hebreos. Y entonces aparece María sabiamente y le dice: lo que necesitas es una mujer hebrea, ya que este niño es hebreo. Quizás Jocabed estuvo ahí escondida, esperando el momento en que le dijeran: sí, necesitamos a una madre, a una hebrea que venga a cuidarlo, y ella levantar la mano voluntariamente diciendo: yo estoy dispuesta a cuidar a este hijo. Ella le dijo en 2:9 del Éxodo: llévate a este niño y críalo para mí. Se lo devolvió.
lo llevó a su casa, pero ya con la convicción de que ningún decreto del enemigo iba a hacer que Moisés muriera. Y tras de todo eso, le dice la hija de Faraón: y yo te pagaré. Recibía cada cierto tiempo algo de dinero que les permitió vivir de una manera más cómoda. ¿Qué hizo esta mujer de influencia durante el tiempo que lo tuvo en su casa? Porque después tuvo que entregarlo, y Moisés fue llevado al palacio y fue criado y fue enseñado y fue educado en las mejores universidades. Acordémonos que Egipto era una potencia, que Egipto era el mayor imperio conocido en ese momento, y el tiempo que Jocabed lo tuvo fue el tiempo en el cual le enseñó la historia, la fe, la creencia en el Dios Todopoderoso de Israel. Desde muy niño comenzó a forjar lo que sería un hombre de convicción. Desde muy niño comenzó a forjar lo que era un hombre creyente en aquel Dios Todopoderoso. Su influencia fue esencial para la formación de Moisés como líder y como libertador de los hebreos. En resumen, la vida y las acciones de Jocabed demuestran un profundo amor fraternal, pero también nos enseñan de una fe inquebrantable, de una valentía extraordinaria. Su vida, su ejemplo, las enseñanzas que le dio a Moisés son el resultado de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. La fortaleza que tuvo Moisés en el desierto, probablemente ahí recordaba las palabras de su madre. Su madre lo llenó de fe y de confianza, porque en las situaciones tan difíciles en las que ellos estaban viviendo, Jocabed decidió confiar en Dios. Cuando puso a Moisés en una canasta, lo estaba depositando en las manos de Dios. La valentía de desobedecer a un decreto, a un edicto, es grande, es algo poderoso. Enfrentarse a un decreto del faraón en ese momento era como poner la cabeza para que a ella también la mataran, pero ella eligió proteger la vida de su hijo, aún sabiendo que estaba arriesgando la de ella. La vida de Jocabed nos anuncia acerca de la fe, de la valentía, de la renuncia, de valores tan importantes que tenemos que tener como mujeres de Dios. Jocabed tuvo un papel fundamental en la vida de Moisés. Quizás no se menciona mucho en la palabra del Señor, pero quedó grabada, porque cuando Moisés tuvo que huir al desierto después de haber matado a un egipcio, Moisés no volvió a ver a su madre. Cuando él regresó, se encontró únicamente con su hermano Aarón y con su hermana María. Pero lo que su madre le enseñó ejercieron tan influencia que le dieron a Moisés la autoridad y la valentía de enfrentarse a aquel faraón, de enfrentarse a aquel hombre que había decretado la muerte y pararse enfrente de ellos y decirles: así dice Jehová, el Jehová Todopoderoso que su madre le había enseñado. Jocabed, Yahweh es mi gloria, es una mujer de influencia en la formación del más grande legislador de la historia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.